y por lo tanto, ¿verdad? Nosotros nos alegraremos y nos gozaremos en Él, dice su palabra. Aleluya. La carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, un versículo. Y he titulado este mensaje, Crucificados pero vivos. Amén, crucificados pero vivos. Y como base vamos a leer Gálatas capítulo 2 versículo 20. La palabra de Dios se lee para la gloria del Padre en el nombre poderoso de Jesús. Mira cómo dice el apóstol Pablo aquí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Palabra de Dios. Se puede sentar. Aleluya. A su nombre damos gloria. Amén. Crucificados, pero vivos. Cuando hablamos de crucifixión, ¿verdad? Cuando hablamos de cruz, muchas veces me atrevo a decir que muchas veces no tenemos un concepto claro de lo que es crucifixión. Muchas veces no entendemos en realidad el significado de lo que es la cruz. Muchas veces encontramos a personas que aman el símbolo de la cruz. Lo usan en cadenas, lo colocan en paredes, lo cantan en los himnos y hasta se predican los mensajes en las congregaciones. Pero a pesar de que todo eso es una verdad, muchas veces no se tiene un concepto claro de lo que es el significado de la cruz y sus implicaciones. Muchos tienen una admiración enorme por la cruz. O sea, tenemos muchos creyentes que llegan al evangelio y admiran enormemente la cruz. Pero yo creo de todo corazón de que hay y existe una gran diferencia entre admirar la cruz y vivir desde la cruz. Porque una cosa es admirar algo, ¿verdad? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, no nos exhorta a que admiremos la cruz, sino que se nos dice que tenemos que vivir desde la cruz, aleluya. Porque la cruz no fue solamente el lugar donde Jesús murió. También es el lugar donde nuestro viejo hombre debe morir. Si hay algo que pocos quieren del evangelio, es la exigencia de morir y ser crucificados. Sabemos que el evangelio es buenas noticias. El evangelio, aleluya, es las buenas noticias de salvación. Y muchos, amén, cuando escuchan esto, quieren, amén, del evangelio, esa experiencia de salvación. Quieren, aleluya, la bendición y la parte de ser salvo. Pero si hay algo que muchos no quieren del evangelio, es la parte de tener que morir y ser crucificados. Porque la realidad es que el evangelio no solo nos invita a recibir vida, que es parte, pero primero nos llama ¿qué? A morir. Porque nadie puede vivir verdaderamente para Cristo hasta que primero muera con Cristo.
Y aquí es donde muchos se detienen. Queremos la vida de Cristo sin la muerte del yo. Queremos la vida de Cristo, queremos la bendición, pero no queremos renunciar al yo. No queremos, amén, ser crucificados juntamente con Cristo. Y Pablo, el gran apóstol Pablo, entendió claro este concepto. Entendió claramente lo que es morir al yo. Entendió, amén, lo que significaba estar, amén, crucificado juntamente con Cristo en aquella cruz. Y es por eso que él pudo decir, cuando escribe esta carta a las iglesias, a los cristianos que se encontraban en Galacia, él pudo decir estas palabras que son impactantes, estas palabras poderosas. Y él pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo en muchas ocasiones se vio con la necesidad de escribir a las diferentes iglesias para poder, ¿verdad?, exhortar, corregir, ordenar. En esta ocasión, en Galacia estaban surgiendo un sinnúmero de cosas. Pero dentro de estas cositas podemos ver que en Galacia había surgido un problema. Y era que había un concepto equivocado, un concepto erróneo de lo que significaba la cruz, el ser crucificado juntamente con Cristo. Por ende, Pablo le escribe, ¿verdad?, a los Gálatas, porque esta gente de alguna manera habían comenzado a depender de reglas, de tradiciones, de obras humanas, para poder sentirse que aceptados por Dios. O sea que estaban reemplazando la obra de Cristo por el esfuerzo humano. Y el evangelio, aleluya, no es por fuerza humana. El evangelio no es por obra. El evangelio es por gracia. Es por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, enfrentando este problema, Pablo les tiene que recordar a esta gente que el evangelio no se trata de apariencia de justicia. Porque mira qué problema tenemos, hermano, con las apariencias. Él les quiere recordar a ellos, esto no se trata de apariencia. Se trata de morir y ser transformado por Cristo, porque eso es lo que sucede cuando nosotros morimos juntamente con Cristo, aleluya. No es de apariencia, sino que en nosotros surge una verdadera transformación desde adentro hacia afuera. Entonces, Pablo se vio con la necesidad de confrontar la idea de una religión externa. Porque los judaizantes de su tiempo querían mezclar lo que es la gracia de Dios con las obras. Pero Pablo entonces declara algo que es importante. Amén. El problema no es solamente lo que hago, el problema soy yo. El problema, aleluya, somos nosotros. Amén. Por eso Pablo no dice, mis errores fueron crucificados, aleluya. Él dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Porque, mira, el evangelio, cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él no viene a mejorar nuestra vida. Él viene a transformarla. Es una novedad de vida, es una nueva vida en Cristo Jesús. Es por eso que el versículo famoso de 2 de Corintios 5 dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, Él no vino a mejorar esta carne, Él vino a darle muerte.
Esta carne no se puede disciplinar. Esta carne hay que matarla. Esta carne hay que darle muerte. El problema muchas veces es que queremos de alguna manera disciplinar la carne, mejorarla, cuando en realidad la Biblia nos dice que el viejo hombre tiene que morir. Nosotros somos crucificados juntamente con Cristo. La cruz significa muerte. Entonces Pablo dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, esto no está hablando de teoría. No. Está hablando de una experiencia real. Porque el que ha tenido una experiencia con Cristo, aleluya, el yo tiene que morir. No es algo ficticio. Entonces, ¿qué significa morir? O estar crucificado con Cristo. Implica de que cuando Cristo murió, nosotros murimos juntamente con Él. Escúchate esto, aún 2000 años después, cuando se dice que nosotros, amén, fuimos crucificados juntamente con Cristo, significa que cuando Cristo murió, aleluya, nosotros murimos juntamente con Él. Nuestra vieja naturaleza ya no tiene autoridad sobre nosotros. No es simplemente un evento. No lo vea como algo simbólico. Amén. Cuando se dice que nosotros morimos juntamente con Cristo, está hablando de un estilo de vida ahora diferente. A su nombre damos gloria. Entonces, la cruz no es un símbolo decorativo. Muchos lo ven como un símbolo decorativo. Muchos lo tienen como un símbolo decorativo. Muchos no pueden ver más allá de eso, aleluya. Pero en realidad la cruz es un instrumento de muerte. Y la cruz siempre produce muerte. En los tiempos de los romanos, tomar una cruz significaba una sola cosa. Era morir. Era muerte. Y el que cargaba una cruz iba camino a renunciar a su voluntad, sus derechos, su vida. O sea, escuche todo lo que implica. Por eso es que yo decía al principio que hay personas que no tienen un concepto claro de las implicaciones de la cruz. Cargar una cruz significaba renunciar a tu voluntad, a mi voluntad, a mis derechos, a mi vida. Negarse a sí mismo, aleluya, es renunciar al derecho de gobernar tu propia vida. ¿Ve? Y eso es lo que muchos no están dispuestos a hacer. Porque venimos a Cristo, pero queremos seguir gobernando nuestras vidas. Queremos seguir teniendo el control. Y se nos olvida que cuando nosotros venimos a Cristo y somos crucificados juntamente con Él, ya tú no te gobiernas, ya yo no me gobierno. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que implica negarte a ti mismo. Cuando uno se niega a uno mismo, tú estás renunciando al derecho a gobernar tu propia vida. Y es por eso que podemos ver, aleluya, que Jesús, cuando hace la invitación, Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que Él dice es que niéguese a sí mismo. Entonces, lo primero que Dios quiere crucificar es nuestro yo. El yo. Porque
Yo tengo que decirle algo, iglesia, que nosotros hemos dicho un sinnúmero de veces aquí. Amén, esto no es algo nuevo, pero el mayor o el peor enemigo que nosotros tenemos, muchas veces pensamos que es Satanás. Y sí, la Biblia dice que tenemos un adversario en común, que el Señor lo reprenda, que vino a robar, a matar y a destruir, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo que se llama Satanás, pero a pesar de que tenemos ese enemigo, nuestro mayor enemigo no es Satanás, es uno mismo. El mayor enemigo de tu vida espiritual, amén, es nuestra carne. Es el yo. El yo quiere controlar, el yo quiere tener la razón, el yo quiere protagonismo, el orgullo, el vivir para sí mismo, el hacer nuestra voluntad. O sea, eso es lo que es el yo. El yo significa tantas cosas. Pero cuando alguien verdaderamente, hermano, pasa por la cruz, el yo entonces comienza a morir dentro de cada uno de nosotros. Aleluya. Y es por eso que Jesús dice claramente, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Estas palabras no son solamente del apóstol Pablo. El mismo Jesús habló sobre la importancia de morir al yo, de negarnos a nosotros mismos. Porque cuando Jesús dice estas palabras, ¿a quién se lo dice? A personas que querían seguirle. Que querían seguirle, pero le estaba dejando claro que seguirle no solamente es una cuestión de emoción. No es emoción. Porque mira, yo meditaba en esto y una de las cosas que me venía a la mente sobre este problema del yo es que el yo muchas veces quiere negociar con Dios. El yo nuestro siempre busca la manera de cómo negociar. Nos envolvemos en buenos negociantes. Te sirvo, pero a mi manera. ¿Ve? Esa es una manera de tratar de negociar con Dios. Porque ese es el problema del yo. ¿Sabe? Que queremos seguirle, pero bajo nuestras condiciones. Y empezamos a dialogar con Dios, como tratar de negociar con Él, como que si nosotros podemos poner entonces las pautas, las reglas, cuando ya Él trazó el camino, Él trazó la manera de cómo nosotros tenemos que conducirnos. Entonces, muchas veces nos envolvemos en estas conversaciones, empezamos a claudicar y empezamos a hablar con Dios y te sirvo, pero a mi manera. Obedezco, pero solo si me conviene. ¿Ves? Empezamos a negociar con Dios. Voy a la iglesia, pero mi vida sigue siendo ¿qué? La mía. Y cuando el yo no muere, inevitablemente vamos a tener problemas. Y son muchos los problemas que vienen cuando el yo no muere. Y uno de esos problemas, cuando el yo no muere, cuando el yo no es crucificado juntamente con Cristo, es que tendemos a buscar nuestros propios intereses. Pablo, el mismo Pablo que le escribe aquí a esta iglesia, a estos creyentes, en cierta ocasión también le escribe a los creyentes de Filipos. Y allá también había otro problema. Porque mira, donde hay seres humanos hay problemas. Yo algunas veces me quedo atónito con las personas buscando iglesias perfectas. Y van a tener problemas porque iglesias perfectas no hay. La iglesia está compuesta de personas imperfectas buscando a un Dios perfecto. Donde quiera que haya seres humanos, olvídate, va a haber problemas. Y entonces,
la iglesia de Filipo, allá en Filipense, había un problemita y Pablo en cierta ocasión dijo de ellos que cada uno de ellos estaba buscando sus propios intereses y no los de Cristo. Mírate esto. Entonces, una de las cosas que estaba surgiendo en aquel lugar, amén, era que todos buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y ese problema, estamos hablando de algunos que 40 años, aleluya, después de Cristo, y estamos en el 2026. Es que la Biblia no se equivoca cuando dice que debajo del cielo no hay nada nuevo. Las generaciones cambian, los tiempos cambian, las modas cambian, pero todo es repetitivo, todo es lo mismo. Por eso es que esta palabra, aunque se escribió, aleluya, miles de años atrás, sigue siendo vigente hoy, aleluya, para cada uno de nosotros. Y Pablo dice, hablándole a los filipenses, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Intereses propios, lo de uno, el yo. Y aquí Pablo entonces revela una verdad que incomoda, que aún dentro de la iglesia el yo sigue reinando. Porque cuando Pablo escribe a los filipenses, no le está hablando a gente mundana. Él no le está hablando a gente que no eran creyentes. Él está hablando a una iglesia. Le está hablando a una iglesia. Entonces podemos ver que Pablo está revelando una verdad que muchas veces incomoda. Y es que aún nosotros dentro de lo que es la congregación, aún dentro de la iglesia, aleluya, aún después de haber profesado a Cristo y adoramos y glorificamos, aleluya, el yo sigue reinando. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese yo? Bueno, cuando queremos hacer lo que nos da la gana. Porque entonces, ¿cómo es que el yo sigue reinando? Bueno, tenemos que identificar. ¿Cómo se identifica que el yo está reinando? ¿Cómo se identifica que en verdad Cristo no está gobernando mi vida? Porque escuche bien, Jesús dijo que el árbol se conoce ¿por qué? Por el fruto. Entonces, hay ciertas cosas que se van a manifestar, que son las señales. Entonces, cuando hay personas que el yo es el que está reinando, pues una persona que piensa que que puede hacer lo que le gusta. Una persona que dice, yo no me someto. Una persona que tiene problemas en someterse es una persona, aleluya, que el yo está reinando. Una persona que muchas veces cuando uno viene con una palabra de exhortación, amén, aleluya, pues a través de la palabra muchas veces la justificación es, yo sé lo que yo hago. Yo sé lo que yo hago. Son personas que no se le puede decir nada porque ellos saben lo que están haciendo. Yo primero. Entonces, el yo es egoísta, es orgulloso, es rebelde. Entonces, el problema no es que Cristo no tenga poder. ¿Cuántos saben que Cristo tiene poder? Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso, omnipotente, el creador de los cielos y la tierra. No hay nada imposible para Dios. Entonces, el problema no es que Dios no tenga poder. El problema es que el yo no quiere bajarse del trono. El yo no quiere bajarse del trono. Quiere seguir gobernando, aleluya.
Y nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. El problema no es que Dios no puede cambiarnos. El problema no es que Dios no tenga el poder para hacer las cosas. El problema es que nosotros no queremos soltar el yo. Entonces, Pablo, cuando enfrenta a los filipenses, él estaba hablando de una realidad que es triste. Muchos estaban alrededor de lo que es el evangelio, pero pocos tenían el corazón correcto. E incluso muchos se encontraban sirviendo. Muchos servían, pero muchas veces solamente buscaban ¿qué? Reconocimiento. Porque no se trata de servir. Es con qué intención lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Ve? Si una persona lo que está buscando es reconocimiento, el yo todavía no ha muerto. Porque el yo es orgulloso. Está pensando en sus propios intereses, en mí. Entonces el yo convierte todo. Mira, uno de los problemas del yo, es que todo, amén, aleluya, lo convierte en algo personal. Cuando el yo no es crucificado, cuando yo no voy, cuando yo no crucifico la carne, cuando yo no estoy juntamente crucificado con Cristo, aleluya, todo se convierte en algo personal. ¿Y qué hay de mí? No me reconocieron. Nadie me llamó. ¿O soy yo solamente que he podido, hermano, experimentar esas cosas que se ven en el evangelio? ¿Ves? Porque todo se convierte en algo personal. Todo está centrado en mí, en yo. No me reconocieron, no me vieron, no me llamaron, no me tomaron en cuenta. ¿Ves? Todo es yo, todo es personal. Yo merecía más. Entonces, y eso es peligroso porque el yo puede esconderse detrás de espiritualidad. Entonces hay gente que aparentan humildad, pero si no los usan, ve, por eso es que yo decía al principio que esto no es de apariencia, esto es de transformación. Porque si hay algo que tenían los judaizantes era que todo era una apariencia, pero no había transformación. Y era lo que Pablo estaba confrontando. Era lo que Pablo me quería corregir. Que esto no se trata simplemente de lo que yo hago, sino de quién soy yo. Porque podemos estar sirviendo, podemos estar trabajando, podemos estar haciendo. Y podemos aparentar humildad. Pero entonces, si no me escogen, si no me usan, ya me ofendí. Qué insulto. Si no los aplauden, se enfrían. Si no los reconocen, se apartan. Entonces, todas esas cositas uno tiene que analizarlas, porque tiene que ver con el yo. ¿Ve? Y podemos estar dentro de la iglesia, pero el yo todavía está reinando, el yo todavía tiene, amén, control. Y en realidad Pablo dijo algo que nosotros tenemos que entender y hacerlo nuestro. Dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto no se trata de mí, esto no se trata de ti, iglesia, se trata de Él. ¿Qué importa si me aplaudieron o no? Aleluya. Porque, ¿sabes qué? Si esto no se trata de mí, a mí no me importa que me aplaudan. Entonces, si yo estoy interesado de que no me reconocieron, entonces significa que yo estoy centrado en el yo.
Porque si lo hacemos para Cristo, esas cosas no nos interesan. Que se lleve la gloria a otro. Muchas veces te vas a encontrar en situaciones, escúchate esto. Muchas veces te vas a encontrar en situaciones donde tú haces algo para la obra de Dios y el crédito se lo lleva a otro. ¿Qué vas a hacer cuando eso pase? ¿Te va a enojar? Que se lleve el crédito a otros, aleluya. Si aquí Dios sabe, aleluya, quién lo hizo y con qué intención. Mira, entienda que la recompensa, amén, viene de nuestro Dios. Pero cuando yo es el que está en el trono, cuando yo es el que está gobernando, son personas, hermanos, que si ellos no están en el asunto, piensa como que la iglesia va a dejar de funcionar. Una vez yo escuché a una persona decir, bendito, sí, porque ese bendito, la pena, bendito. A esa persona, bendito, amén, no le dan participación en la iglesia y se va a enfriar. ¿Cómo? Entonces, ¿desde cuándo acá el fuego que debe de haber en mí depende de una participación en una iglesia? Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, si la persona no participa, se enfría, pues hay problema. Se enfría el que no busca de Dios, se enfría el que no ora, se enfría el que no lee la palabra, se enfría el que no se congrega. Ese es el que se enfría. Pero el yo, porque son personas que todavía no han sido crucificados. Porque una persona crucificada no vive para ser vista. Una persona que está juntamente crucificada con Cristo no vive para ser vista. No tiene problema estar en el anonimato. A su nombre. Yo estoy hablando del problema del yo. O sea, no lo vayan a tomar personal. No fue que el pastor vino virado de Puerto Rico. No. Esto no es para dar palo, esto no es personal, esto no es desahogo. No. Simplemente es una palabra que estuve, viendo, que ministró mi vida. Y yo sé que es necesaria para el pueblo, porque tenemos un problema con el yo. Y tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo. Esto es una verdad bíblica. Y es un problema que estamos teniendo vigente en nuestros tiempos, aleluya. Aunque no queramos admitirlo, aleluya. Aún dentro de las iglesias hay muchas personas que no han sido crucificadas todavía. Y es por eso que estamos viendo toda esta problemática de la cual hemos mencionado algunas de ellas. Porque si las tratamos de mencionar todas, no terminamos. Entonces, una persona crucificada no vive para ser vista. Sino que vive para agradar ¿a quién? A Dios. Vive para agradar a Cristo. Porque el evangelio, hermano, nunca, se ha tratado ni se trata de nosotros.
El evangelio, aleluya, se trata de Cristo. El evangelio se trata de una sola persona, y es el Hijo de Dios que vino a este mundo y se encarnó y dio su vida por nosotros, aleluya. Por eso que siempre tenemos que reconocer que la persona más importante en este lugar se llama Jesús. El centro de adoración aquí es Jesús, aleluya. Él es la persona más importante en este lugar. Y sin Él nada podemos hacer. Aleluya. Entonces la iglesia no existe para alimentar egos. No. Existe para glorificar ¿qué? Al Señor. Para eso fue que fuimos llamados, para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Juan el Bautista tuvo eso bien presente. Pero eso fue que él dijo, mira, es necesario, es menester que yo mengüe para que Él crezca. Y cuando nosotros tenemos eso en mente, entonces eso es una señal de que el yo que está crucificado. Aleluya. Entonces cuando el yo no está crucificado, tú sabes lo que muchas veces se ve: competencia. El evangelio, mira, en el evangelio no debe de existir la competencia. Porque yo no soy mejor que tú y tú no eres mejor que yo. Si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aleluya, todos estamos en un mismo plano. Todos somos hijos e hijas de Dios. Todos somos iguales porque Dios no hace acepción de personas. Pero cuando el yo no está crucificado, y como no está crucificado, estoy pensando en mí, en mis intereses, en lo personal, entonces ahora las cosas se convierten ¿qué? En una competencia. Si aquel hizo esto, yo lo voy a hacer mejor. Cuando el yo no está crucificado, ¿tú sabes lo que hay? División. Pero eso solamente sucede cuando el yo no está crucificado. Porque cuando el yo está crucificado, yo entiendo que ahora yo soy parte del cuerpo, aleluya. Somos unos en Cristo Jesús. La división no puede existir en el cuerpo de Cristo. La división existe, aleluya, cuando el yo no está crucificado. Es cuando el yo está reinando. A su nombre damos gloria. Y son muchas cosas las que se manifiestan, que se ven cuando el yo reina. Cuando el yo no está crucificado. Amén. La competencia, la envidia, los celos, hay ofensas, hay carnalidad. Pero cuando el yo muere y nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo, hay humildad. Si hay algo que debe de distinguir al Hijo de Dios, a la hija de Dios, es la humildad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Aprended de mí que soy ¿qué? Y humilde. Entonces no me diga a mí que tú crucificaste el yo y no eres humilde. No, si hay una distintiva, si hay una característica que debe distinguir a la iglesia, al creyente, es la humildad. La Biblia dice que el altivo Dios lo mira de lejos. Dios no brega con los altivos, Dios no brega con los orgullosos. La humildad, la sencillez. Entonces cuando el yo es crucificado, somos humildes. No nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Cuando el yo es crucificado, aleluya, hay servicio, hay unidad, hay obediencia,
hay amor genuino. De todo eso es lo que se manifiesta cuando hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Esas son las evidencias. Esas son las evidencias, aleluya, cuando, amén, se vive, amén, desde la cruz. Amor genuino, humildad, unidad. Y eso no significa, porque hay personas que puedan decir, entonces ser crucificado es vivir miserable. No, no. Porque el evangelio, escuche bien, no termina en muerte. Empieza muriendo. Porque se dijo al principio que una de las cosas del evangelio no solamente que te da vida, sino que primero hay que morir. Y es por eso que Pablo dice, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora mira la otra parte, porque todo esto no termina en muerte. Después de la cruz viene que una nueva vida. Y él dice, y ya no vivo yo. Yo no sé si ustedes pueden decir eso, pero el decir que ya no vivo yo, tú tienes que saber lo que tú estás diciendo ahí. Porque hay gente que dice que ya no vivo yo, pero los hechos están diciendo, vivo yo. Cualquiera dice de boca para afuera, ya no vivo yo, pero no es decirlo, no es decirlo. Y él dijo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él no dijo, ya yo no existo. No es que él dejó de existir, sino que ahora el yo no vivía. Amén. El viejo, amén, Saulo de Tarso no era el que vivía, sino está diciendo que ahora Cristo vivía en él. Entonces, lo que estamos viendo de la crucifixión, de la cruz, es que produce que una transformación en nosotros. Entonces, la evidencia, una de las evidencias de la cruz es que ya no vivimos gobernados por nuestra carne. Antes de Cristo, tú hacías lo que la carne te pedía. Tú le dabas todos los antojos a la carne, a los deseos carnales. Vivía según tu parecer. Pero ahora que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, ya no. Por eso es que la Biblia dice que nosotros no podemos proveerle, amén, los deseos de la carne. Entonces cuando hay una novedad de vida, y ahora, escuche bien, y ahora Cristo vive en nosotros, ahora que andamos diferente, hablamos diferente, reaccionamos diferente. O eso no es lo que sucede con aquel que fue juntamente crucificado con Cristo y ahora Cristo vive en ellos. No cantamos, hubo un cambio cuando Cristo conocí. O solamente es un coro que nos encanta cantar. Hubo un cambio cuando a Cristo conocimos. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Esa es la transformación. Las mentiras que decía, ya no las digo más. Las cosas que me robaba, ya no me las robo más. Las amantes que tenía, ya no las tengo más. La cerveza que me bebía, ya no me la bebo más.
Y podemos seguir, y podemos seguir, y podemos seguir, porque esa es la transformación, aleluya, que Cristo hace en nosotros. Eso es lo que sucede cuando estamos juntamente crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mí. Es una vida completamente diferente. No estamos hablando de perfección, porque yo dije ahorita que no somos perfectos, ¿verdad? No somos perfectos, pero mira, ¿sabes qué? Ahora vivimos en una santificación. Buscamos la santidad. ¿Qué es qué? Separación. Consagración. Ahora, como Cristo vive en nosotros, ahora el carácter de Cristo se va a ir forjando en nosotros. Ahora tenemos que parecernos a Cristo. Porque acuérdate que el que está viviendo en usted es Cristo. Si usted dice, más ya no vivo yo y Cristo vive en mí, es imposible que tú digas eso y la gente no pueda ver a Cristo en tu vida. Porque si tú dices y yo digo que Cristo vive en nosotros, entonces se tiene que ver ¿qué? El carácter de Cristo en nosotros. Se tiene que ver. Entonces, hablamos diferente, nos conducimos diferente, reaccionamos diferente. Ya le perdemos el apetito al pecado. ¿Ve? Pero eso sucede cuando ya estamos crucificados y ahora Cristo vive en nosotros. Cuando Cristo vive en nosotros, mira, se pierde el apetito por el pecado. Cuando el yo reina, escuche bien, el apetito está por el pecado. Pero cuando es Cristo es el que está gobernando nuestra vida, se pierde el apetito por el pecado. Eso lo produce que Cristo en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces cuando Cristo vive en nosotros, dejamos de vivir para agradarnos a nosotros mismos. Y es por eso que donde había odio, ahora hay amor. ¿Cuál es la explicación de eso? De que el viejo usted fue crucificado y ahora el que está viviendo en usted es Cristo. Que ahora en vez de odiar, tú no puedes, ahora tú amas. Que te hagan lo que te hagan, pero no somos iguales. Porque lo que tiene que salir de nosotros es la naturaleza de Cristo. ¿Ves? Entonces, las personas se podrán comportar contigo como se comporten, pero es de ti. Tú nunca vas a pagar de la misma manera, sino que vas a vencer el mal con el bien, porque esa es la naturaleza que hay en nosotros, porque ahora Cristo vive en nosotros. Hace poco yo estaba pasando por una experiencia o surgió algo y muchas veces uno se queda, y no es que sorprendido porque ya a mí ya nada me sorprende en realidad. Uno pasa por tantas experiencias en este caminar que muchas veces tú piensas que lo has visto todo, hermano, y Dios todavía te sigue enseñando cosas nuevas. Y muchas veces son cosas que nos sirven de enseñanzas, experiencias. Y es exactamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Y analizaba una situación de cómo hay personas que el tiempo que llevan en el Evangelio, y no solamente el tiempo, porque ese es el problema, que nos agarramos del tiempo. Nos agarramos de los años, como si los años significaran algo. Mira, una persona podrá estar 20 años en el Evangelio y se puede perder.
Sin embargo, llega uno ayer, aleluya, y se va con Cristo. Entonces, analizaba, hermano, como personas que llevan tiempo en el evangelio, años, experiencia, teología, palabra, posición, títulos. Y cuando tú miras el comportamiento, yo digo, Dios mío, Señor, ¿a dónde vamos a llegar con mi iglesia? ¿A dónde vamos a llegar con mi iglesia? ¿Para qué cielo es que vamos? ¿Para qué cielo pensamos que vamos a ir? Pero algo despertó en mí. Porque mira, la carne inmediatamente te dice, piensa en reciprocidad. O sea, dale lo mismo. Dale lo mismo. Pero no, es que no somos iguales. Porque yo no puedo dar algo, hermano, que ya no está en mi naturaleza. No importa cómo quien viva, no importa cómo quien se comporte, aleluya, amén. En lo que debe de reflejarse en mí es el carácter de Cristo, es el amor de Cristo, es la humildad de Cristo. ¿Y tú sabes cuál es la mejor medicina? Pagar el mal con el bien. ¿Tú sabes que eso le trabaja más a una persona que tú pagarle con la misma moneda? Cuando tú decides entonces, hermano, bendecir al que te maldice, eso es que Cristo vive en ti. Esas son las partes de la Biblia que le hemos arrancado, porque cualquiera ama al que lo ama. Eso lo hace hasta los mundanos. Eso Cristo lo dijo. ¿Qué diferencia entonces hay? Eso lo hace, hermano, que no, eso lo hace el mundano. Pero tú sabes, tú vas a saber si quién está gobernando, si el yo o Cristo, cuando surgen situaciones como esa. Si tú dices, no, yo lo voy a amar, yo la voy a amar, yo lo voy a bendecir. Entonces cuando tú, amén, puedes reaccionar de esa manera, es una indicación de que Cristo vive en ti, de que Cristo vive en mí. Pero si la reacción es una donde, ok, yo te agarro bajando. Ajá, me hiciste esa. Ajá, dijiste eso. Te estás comportando así conmigo después de todo lo que yo he hecho por ti. Sí, porque ese es el problema. Porque hay personas, hermano, mira, Dios nos prueba. Dios nos prueba. Y va a utilizar personas que son cercanas. Personas que después que tú has hecho un montón por ellos, se van a comportar ingratamente. Pero el problema no es ellos. El problema es cómo vas a reaccionar. Y todas esas cositas son exámenes que Dios permite, Dios nos da a nosotros. Déjame dar este examen a a ver si se va a colgar o va a pasar. Y cuando nosotros pensamos, mira, que estamos súper espirituales y Cristo vive en mí y surge algo como eso. ¿De qué pasó? ¿Se te olvidó que Cristo vive en ti? A su nombre. Entonces, cuando hay una verdadera transformación, cuando el yo ha sido crucificado y ahora Cristo vive en nosotros, donde antes había odio, hay amor, donde había orgullo, hay humildad.
Entonces, yo decía ahorita que uno de los problemas que muchas veces tenemos es que nos confiamos en el tiempo que llevamos en el Evangelio. Los años que llevamos en la iglesia. Pero la pregunta no es cuánto tiempo yo llevo en la iglesia. La pregunta es qué área de nuestra vida ha muerto realmente en la cruz. Porque se puede tener muchos años, pero áreas que todavía necesitan ser crucificadas. So, en vez de decirnos, yo llevo tanto tiempo en el Evangelio, que son buenos, yo no estoy diciendo que son malos, los años en el Evangelio son buenos, son experiencias, ¿verdad? Ahí en el proceso Dios sigue moldeando, nos sigue creciendo, nos sigue madurando, pero no podemos confiarnos en eso de que en los años que tenemos. Porque ese problema lo tenemos constantemente mundialmente en las iglesias. Hay personas que saben cantar, saben predicar, levantan las manos, pero siguen llenos de ego. El yo no está crucificado. Entonces, Pablo lo que le está diciendo a esta gente, mira, ¿tú sabes qué? Mi vida ya no me pertenece. Y yo no sé si ustedes entendieron eso cuando ustedes dieron su vida a Cristo. Cuando nosotros le dimos nuestra vida a Cristo, usted está diciendo, mi vida ya no me pertenece. Su vida ya no le pertenece, mi vida ya no me pertenece. Porque si el que gobierna es Cristo, entonces ya no me pertenece a mí, le pertenece a Él. Y Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Usted está crucificado con Cristo? Es una pregunta retórica. No me la conteste. Medítalo. Piénsalo. ¿Estoy crucificado juntamente con Cristo? Ya no vive usted. Ya no vive usted. Él dijo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Y Pablo no era un hombre de palabras, era un hombre de hechos. Él pudo decir, todo lo tengo por basura. ¿Por tal de qué? De ganar a Cristo. ¿Ves? Cuando todos esos intereses personales ya no te interesan y tú lo tienes por basura, ahí es cuando tú sabes que el yo está crucificado. El yo está crucificado. Entonces tenemos que examinarnos cómo hablamos, cómo tratamos a la gente. Hay gente que dice que están crucificados con Cristo, hermano, y cuando yo lo veo tratar a la gente, dije, no. Ellos no están crucificados todavía. ¿Cómo tú tratas a la gente? Y yo no estoy hablando de aquí. Porque aquí uno, como siempre hemos dicho, aquí uno está en su mejor comportamiento. Aunque sea fingiendo, pero aquí uno está, Dios te bendiga. ¿Cómo está siervo? ¿Cómo está sierva? En victoria. Aunque sea fingiendo, pero esa es la actitud. Dios te bendiga, hermana. Pero por dentro. Pero por dentro, aleluya. No. Eso pasa en Queens, por allá. No, es una realidad, hermano. Mira, cómo tratamos a la gente, cómo reaccionamos bajo presión. ¿Tú sabes cuándo verdaderamente tú te vas a conocer? ¿Cómo tú reaccionas bajo presión? Bajo presión. ¿Cuál va a ser la actitud? ¿Cuál va a ser la reacción? Ahí es cuando uno verdaderamente, hermano, va a conocer.
Nosotros, mira, ayer la noche me vino una vez de salud. Tiene pulmones buenos. Ayer, anoche, mi esposa y yo teníamos un compromiso en otra iglesia y estaba lloviendo, hermano, lloviendo, y el punto fue que ella se montó en el carro. Yo le dije a ella, va a buscar el otro para cambiarlo para acá, casi esto. Pero yo enfuscado, estoy con la sombrilla, pero con la prisa y mojándome. En una como que me despisté así, miré para el lado y estaba caminando rápido. Y donde yo vivo, al frente de la casa donde yo vivo, en la acera para la esquina, pusieron como unos pilares como de esos como de metal, de hierro. Los pusieron porque en esa esquina hubieron muchos accidentes, porque es una curvita. Y los pusieron para prevenir de que el carro se metiera dentro de la casa. Hermano, y yo estoy así, miré para el lado y caminando con prisa. Y no lo vi. Hecho aquí mismo, a la misma rodilla. Y me fui de boca. La sombrilla cogió para allá. De camino a la iglesia. Entonces, yo me monto en la guagua y estoy todo el pantalón todo sucio, todo mojado. Y ella me dice, ¿qué te pasó? Y le digo, me acabo de dar una clase de matar ahora mismo. Pero mira la pregunta, a lo que yo voy con todo esto, mira la pregunta que ella me hizo. Inmediatamente cuando yo le dije que me acabo de dar una matada, ella me dice, ¿y cómo reaccionaste? ¿Qué te salió por la boca? Esa fue la pregunta que ella me hizo. Y yo dije, fíjate, reaccioné bien. O sea, me enojé en el momento. Pero ahí está muchas veces cuando tú sabes que Cristo es el que está gobernando. Hay una transformación bajo la reacción. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo los conducimos? ¿Cómo hablamos? Me puse yo a maldecir porque nadie me estaba viendo. Me puse a hablar malo. O simplemente, ¿verdad? Uno, pues la situación, uno dice, ay, Dios mío, y uno se para. Pero la pregunta fue, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué dijiste? ¿Ah? Porque ahí es cuando uno sabe si todavía estamos, nos falta. ¿Ah? Esos son los momentos cuando tú estás en tu cuarto, quizás la luz apagada, y te llevas el dedito pequeño del pie en la cama. ¿Ah? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decir aleluya? Amén. Esa es la realidad. ¿Cómo manejamos las heridas? Tú sabes que una de las cosas que muchas veces nos cuesta, hermano, y tratamos de disfrazarlo, es cuando manejamos las heridas, porque cuando estamos heridos tendemos a justificar. ¿Verdad? Cuando alguien nos hiere y estamos heridos, tratamos de justificar, reaccionar, ¿verdad? Cómo reaccionamos ante esa herida. Pero ¿cómo nosotros manejamos las heridas? Porque vamos a ser heridos. Yo quiero que usted sepa, si usted todavía no pasó por ahí, vas a ser herido. Vas a ser herido. Vas a ser herida. Y no solamente una vez. Estas son cosas que surgen en el caminar. Pero ¿cómo nosotros vamos a manejar las heridas? Cuando Cristo está cuando yo estoy crucificado juntamente con Cristo y Cristo vemos nosotros, entonces esas heridas se van a poder manejar de la manera que es correcta.
En este caminar, tú sabes lo que Dios va a hacer con nosotros cuando nos pasa por todos esos procesos. Y Él es el que gobierna. Mira, es algo que suele suceder con el tiempo. Dios te va, en inglés le dicen, you grow a thick skin. Donde ahora las cosas, hermano, cuando surgen, al principio cuando uno está en el evangelio y quizás dijeron algo, te ofendieron, la herida, pero uno lo toma un poquito. Pero ya después con el tiempo, cuando tú estás crucificado justamente con Cristo y el Cristo es el que vive en ti, ahí es cuando yo digo, bendito, qué pena. Pues ya tú no pierdes el sueño. Ya tú no pierdes el sueño. Al contrario, te da pena por la persona. Y oras por la persona. Y no piensas en ti, piensas en ellos. A su nombre. Entonces, para terminar, mira, muchas veces nos podemos encontrar cansados, frustrados, porque estamos intentando seguir a Cristo sin crucificar la carne. Y ahí es donde muchas veces nos encontramos con el problema de lo que es el estancamiento, lo que es el cansancio, con la frustración. Muchas veces hay frustraciones en nosotros como cristianos, pero esa frustración nace porque estamos intentando de seguir a Cristo sin crucificar la carne. Y la frustración viene porque nosotros quizás queremos, ¿verdad? Actuar de la manera correcta, pero que no lo logramos. Pero el problema es que eso va a ser imposible si no crucificamos ¿qué? La carne. Va a ser imposible. Amén. Es imposible seguir a Cristo sin crucificar la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, iglesia, cuando el yo está crucificado y Cristo, hermano, es el que vive en nosotros, amén, no buscamos gloria propia, no vivimos para agradarnos, amén, no somos dominados ni controlados por nuestra carne, amén, aleluya, sino que somos verdaderamente que ahora vivos, pero en Cristo Jesús. Crucificados, pero vivos en Cristo Jesús. Crucificados juntamente con Cristo, ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, ya no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de mis intereses personales, se trata de agradar al Señor. Estamos puestos sobre nuestros pies. Ahora, Pablo dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ahora que estamos juntamente crucificados con Cristo y Cristo vive en nosotros, el resto del tiempo que nos queda aquí en esta tierra, ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Eso es tremendo, iglesia. El cual me amó. Este versículo termina de una manera, mira lo que él dice, el cual me amó y se entregó. Cristo se entregó por cada uno de nosotros. Se entregó a sí mismo por mí. ¿Tú sabes lo que es que Cristo se haya entregado por ti? Esas palabras tienen un peso tremendo. Que Cristo se haya despojado, Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, se despojó de sus riquezas en gloria y voluntariamente decidió venir a este mundo y tomar un cuerpo semejante al nuestro y sufrir y padecer
y ir hasta la muerte, se entregó por cada uno de nosotros. Y a nosotros nos cuesta entregarnos por Él. Entonces hoy el Espíritu Santo nos ministra, nos habla y nos confronta hasta cierto punto y nos puede preguntar qué todavía no hemos crucificado. Porque quizá hemos crucificado algunas cosas, sí, es verdad, pero no es cuestión de crucificar algunas cosas, es el yo completo. Pablo dijo: estoy juntamente crucificado, es completo, y ahora no vivo yo. Entonces, ¿qué cosas quizá todavía no hemos crucificado? Nuestro carácter, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros intereses, nuestra voluntad. Porque mientras yo siga viviendo, yo tengo que decirte algo, mientras yo siga viviendo, Cristo no ocupará completamente el trono. Pero hoy puede haber una rendición verdadera. Simplemente con decir: Señor, yo no quiero vivir para mí. Es cuestión de tomar la decisión y decir: ¿sabes qué? Dios mío, estoy cansado, estoy cansada. Yo no quiero vivir para mí. Quiero que tú vivas en mí. Quiero que tú vivas en mí. Ahí donde usted está, yo puedo hacer una oración. Incline su rostro.